duda. Por lo menos que han asistido las primeras 3 clases, deberían haber respondido bien a la pregunta 1 y 2, ¿no? Lo otro es razonable que no lo sepan, así que no hay problema con eso, ¿ya? Pero más o menos esto es las características del tipo de pregunta que van a entrar en el examen teórico. Yo que ustedes por lo menos me iban a memorizar una de ellas, porque probablemente alguna de esas preguntas en el examen teórico. Lo que ha pasado el día de hoy va a pasar en los exámenes teóricos y prácticos. Si ustedes llegan tarde, lamentablemente van a tener menos tiempo para responder al examen. Llegan tarde, yo no les voy a dar ni un minuto más. Porque a los exámenes llegan puntuales. Bueno, vamos a avanzar rápidamente porque estamos con la reloj. Y el día de hoy nos tocó hablar de antígenos y la topografía molecular de los antígenos. Y para iniciar, como de costumbre, vamos a ver un video introductorio. Hola, bienvenidos a esta nueva explicación médica. Hoy tenemos entre manos un material de nivel avanzado, diseñado especialmente para los estudiantes de medicina de octavo semestre de Octavo y para la clase del magíster Gustavo Paredes. Vamos a ir directamente al grano. El objetivo de hoy es fascinante. Vamos a cartografiar literalmente esa inmensa diversidad de antígenos según su origen. Dominar esto es el pilar de la inmunología médica moderna. Así que preparaos porque vamos a construir ese mapa conceptual que nos permite entender cómo nuestro cuerpo detecta y frena a cualquier invasor. Echemos un vistazo rápido a nuestra hoja de ruta. Dividiremos este análisis en 6 partes clave. Empezaremos definiendo el origen y la clasificación de los antígenos y luego pasaremos a analizar a los sospechosos habituales, los bacterianos, los virales, los micóticos y los interesantísimos aptenos químicos. Finalmente, ataremos todos los cabos viendo cómo esta clasificación desencadena la activación celular y el papel fundamental del complejo MHC. Arrancamos con la primera sección. Vamos a sentar las bases sobre el origen y la clasificación de los antígenos, o lo que es lo mismo. Vamos a entender cuáles son esos detonantes fundamentales que despiertan a nuestro sistema inmunitario. Vale, en el día a día a veces usamos antígeno e inmunógeno como si fueran exactamente lo mismo, pero médicamente hablando hay un matiz crucial que no podemos pasar por alto. Fijaos, todo inmunógeno es un antígeno porque tiene la capacidad de montar una respuesta inmunitaria por sí solo. Sin embargo, no todo antígeno es un inmunógeno sin un poco de ayuda externa. Un antígeno puede unirse a un anticuerpo, sí, pero a lo mejor es demasiado pequeño para hacer saltar las alarmas generales por su cuenta. Y aquí entra en juego el concepto de epítopo o determinante antigénico. Nuestros linfocitos no ven al patógeno entero de una sola vez. Reconocen pequeñas secuencias o estructuras tridimensionales muy específicas, los epítopos, que encajan en el paratopo de su receptor. Vamos, es como una llave en su cerradura. Es pura precisión molecular. Pasemos a la sección 2. Vamos a hablar de los antígenos bacterianos, centrándonos en el LPS, los peptidoglucanos y la flagelina. Si observamos de cerca esta imagen de la famosa Escherichia coli, hay algo que llama muchísimo la atención recubriendo el exterior de esta bacteria gram negativa, el lipopolisacárido, conocido comúnmente como LPS. Esto es, sin exagerar, una endotoxina brutal y un estímulo clave para nuestra inmunidad innata. Lo que hace tan especial al LPS es que funciona como un antígeno independiente del timo de tipo 1. ¿Y esto qué significa en la clínica? Pues que el LPS tiene la capacidad de saltarse ciertos trámites y unirse directamente a los receptores tipo TOL, en concreto al TLR4 de las células B. Esto hace que las células B se activen, se dividan y empiecen a secretar anticuerpos sin tener que esperar la señal de ayuda de las células T. Es una respuesta rápida, cruda y absolutamente vital para que la infección gram negativa no acabe con nosotros. Claro que el LPS no es el único protagonista de esta historia. Nuestro sistema inmunitario ha evolucionado para reconocer toda una variedad de herramientas bacterianas. Tomemos las bacterias gram positivas, por ejemplo. No tienen LPS, pero sí poseen unas capas gruesas de peptidoglucanos en su pared celular que son expertas en activar fuertemente la vía alternativa del complemento. Y luego tenemos la flagelina. Esta es la proteína que forma los flagelos, ese motorcito que permite a las bacterias moverse. Pues bien, su estructura es tan repetitiva que actúa como un antígeno independiente del timo de tipo 2, provocando un entrecruzamiento masivo de los receptores en las células B. Básicamente, nuestro cuerpo sabe exactamente qué armas usan las bacterias para sobrevivir y las busca para dar la voz de alarma. Entramos en la sección 3. Cambiamos de invasor y ponemos el foco en los antígenos virales, concretamente en la hemaglutinina y la neuraminidasa. Los virus con envoltura, como el de la gripe,
Tienen una estrategia de invasión fascinante y temible. En su superficie presentan dos glicoproteínas esenciales. Por un lado tenemos la hemaglutinina, OH, que funciona literalmente como la llave de entrada. Se une al ácido siánico de nuestras células para poder invadirlas. Y por otro lado está la neuraminidasa, o N, que es como las tijeras de salida. Cuando el virus ya se ha multiplicado dentro de la célula huésped, la N corta ese mismo ácido siánico para evitar que los nuevos virus se queden pegados a la célula moribunda y puedan salir a infectar al resto. Nuestros anticuerpos se dedican de hecho a intentar neutralizar exactamente estas dos proteínas para cortar de raíz la infección. Y aquí surge una gran pregunta. Si ya tenemos anticuerpos, ¿por qué necesitamos una vacuna contra la gripe nueva cada año? Bueno, aquí radica el mayor secreto evolutivo del virus. Existe un fenómeno llamado deriva antigénica, que consiste en pequeñas mutaciones puntuales. Los epítopos de la hemaglutinina van cambiando poco a poco, lo justo para despistar parcialmente a los anticuerpos del invierno pasado. Pero cuidado, porque la verdadera pesadilla es el cambio antigénico. Esto es un intercambio genético masivo y repentino, que suele ocurrir cuando se mezclan virus de humanos y animales. El resultado es un subtipo de virus totalmente nuevo. La población no tiene memoria inmunológica contra él, y así es exactamente como nacen las grandes pandemias mundiales. Pasemos a la sección 4. Vamos a adentrarnos en los antígenos micóticos, echando un vistazo al cimosan, los glúcanos y los mananos. Históricamente, nuestro sistema inmunitario innato mantenía a los hongos a raya sin mucho esfuerzo. Pero hoy en día, especialmente con el aumento de pacientes inmunodeprimidos, patógenos como la Candida albicans o el Cryptococcus neoformans se han convertido en un desafío médico enorme. Si miramos la pared celular de estos hongos, vemos que está forrada de unos carbohidratos muy particulares, moléculas como el cimosan, los glucanos y los mananos. Estas estructuras son detectadas al instante por proteínas como la lectina de unión amanosa y por los receptores tipo TOL de nuestros macrófagos. En el momento en que se detectan, se activa el complemento y comienza la fagocitosis. Entender cómo funcionan estas paredes celulares es absolutamente crítico hoy en día para desarrollar terapias y vacunas antifúngicas modernas, basadas, por ejemplo, en conjugados de glucanos. Avanzamos a la sección 5. Es el turno de los aptenos químicos y vamos a analizar el interesantísimo caso del conjugado DNP-PSA. ¿Recordáis ese matiz que comentamos al principio sobre antígenos e inmunógenos? Pues aquí es donde cobra todo el sentido. Imaginad un apteno, como el dinitrofenol, conocido como DNP. Es una molécula orgánica minúscula. ¿Es antigénica? Sí, un anticuerpo podría reconocerla, pero si la administramos sola en el cuerpo no pasa absolutamente nada. Es invisible para el sistema de alerta general. Ahora bien, si mediante química acoplamos este pequeño DNP a una proteína portadora grande que sí es inmunogénica, como la albúmina sénica-albúmina o BSA, creamos un complejo másico. Gracias a los brillantes experimentos pioneros de Karl Landsteiner, entendimos que el tamaño y la estructura molecular son los verdaderos directores de orquesta del reconocimiento inmunológico completo. Fijaos en los datos de Landsteiner porque resolvieron un rompecabezas elegantísimo. En la primera columna vemos que al inyectar solo el pequeño apteno DNP, el resultado es cero anticuerpos. En la segunda columna inyecta solo la gran proteína portadora BSA y como era de esperar se generan anticuerpos anti-BSA. Pero mirad la columna 3. Cuando inyectas el conjugado, es decir, el DNP y la BSA unidos químicamente, el sistema inmunitario despierta por completo. No solo produce anticuerpos contra la proteína grande, sino que ahora empieza a producir anticuerpos específicos contra el pequeño DNP e incluso contra la nueva zona de unión entre ambos. Este famoso efecto portador fue la prueba definitiva de la tremenda especificidad del sistema y demostró que las células B y T tienen que conversar y colaborar estrechamente para montar una respuesta contra distintas partes de una misma molécula. Llegamos a nuestra última parada, la sección 6. Vamos a conectar toda esta taxonomía de antígenos con la acción real, la activación celular y el complejo MHC. Vale, vamos a ver la coreografía completa paso a paso de cómo se logra el éxito inmunológico. Primero, un macrófago o una célula dendrítica engulla el patógeno invasor, lo tritura en pequeños fragmentos y expone sus epítopos en su superficie. Segundo paso, llega la célula T auxiliar y usa su receptor, el TCR, para escanearlo. Si el paratopo de este TCR encaja de forma perfecta con el epítopo presentado, bingo, la célula T se activa. Tercer paso, esta célula T, que ya está activada, se va a buscar a una célula B que haya atrapado ese mismísimo antígeno y le da la señal verde definitiva. Por último, esa célula B inicia lo que llamamos expansión clonal, multiplicándose a lo loco y convirtiéndose en una auténtica fábrica de secreción de anticuerpos. Todo, absolutamente todo, depende de ese encaje inicial perfecto entre el epítopo y el paratopo. Y claro, la bandeja molecular donde se presentan esos epítopos al sistema es importantísima. Hablamos del complejo principal de histocompatibilidad, el famoso MHC. Aquí hay una división del trabajo maravillosa. El MHC de clase 1 está presente en casi todas las células de nuestro cuerpo que tienen núcleo. Es como un escaparate interno. Si un virus entra en la célula, el MHC de clase 1 coge piezas de ese virus y las muestra en el exterior.
Esto atrae a los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, cuya misión es drástica: destruir la célula infectada entera. Por otro lado, el MHC de clase 2 es un club exclusivo, solo lo tienen las células presentadoras de antígenos. Ellas patrullan, recogen patógenos del exterior y se los enseñan a los linfocitos T auxiliares CD4 positivos para organizar un ataque de anticuerpos amplio y generalizado. Literalmente, la estructura del MHC es la que dicta el destino de la respuesta inmunitaria. Para cerrar el análisis de hoy, me gustaría dejaros con una reflexión. Hemos visto cómo virus como el de la gripe están en constante evolución, mutando los epítopos de su hemaglutinina y neuraminidasa para esquivarnos en un ciclo continuo. Pero pensadlo por un segundo. Si lográramos identificar y mapear estructuralmente aquellos epítopos que, para sobrevivir, el virus no puede permitirse el lujo de mutar, y si pudiéramos diseñar vacunas que dirijan los paratopos de nuestros anticuerpos exactamente hacia esas zonas inmutables, ¿estaríamos por fin ante el diseño de vacunas universales y el fin de las pandemias estacionales? Entender a fondo esta taxonomía médica de los antígenos va mucho más allá de ser un requisito académico. Es literalmente el manual de ingeniería clínica con el que vamos a conquistar las enfermedades infecciosas del futuro. Ha sido un auténtico placer acompañaros en este recorrido avanzado por la inmunología médica. Hasta la próxima. Interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre antígeno e inmunógeno? Tanto el inmunógeno como el antígeno son externos, también pueden ser internos a nuestro cuerpo. Sin embargo, la diferencia entre el antígeno y el inmunógeno es que el inmunógeno genera reacción inmunológica, activa los linfocitos, activa todas las células del sistema inmune. Por eso es inmunógeno. En cambio, los antígenos, no todos los antígenos activan el sistema inmune. Y eso, como vamos a ver más adelante, se debe a su peso molecular. ¿Sí? Un antígeno puede ser una cosita tan chiquitita que pese menos de 50 dátulos o kilodátulos y no va a activar el sistema inmune. Y para activar el sistema inmune tiene que tener un peso mayor a 100.000 kilodátulos. ¿Sí? Entonces, para que este antígeno pueda generar una reacción en el cuerpo, tiene que unirse a una proteína de peso molecular mayor. Y ese es el concepto de las vacunas, ¿no? ¿Cuáles habían sido los epítopos de los virus? No saben, no responden. ¿Cuáles son los epítopos de los virus? El virus de la gripe. ¿Alguien quiere ayudar? ¿Los compañeros? ¿Cuáles son los epítopos del virus? La gripe. Los DNP. ¿Ah? DNP. No. Había uno que le servía para unirse a la célula, ¿no? Y otro que le servía para salir de la célula. Eso. Una, neuraminidasa. ¿Y la otra? Hemaglutinina. Perfecto. Esos son los epítopos de los virus. La hemaglutinina hace que el virus se una a la célula y le abre la puerta de la célula para que entre. En cambio, la neuraminidasa hace que los virus que se han reproducido dentro de la célula puedan salir al exterior y no se queden pegados a la célula que les ha dado hospedaje. ¿Cuáles habían sido los epítopos de las bacterias? ¿No saben? ¿Puede ver el video? ¿Cuáles son los epítopos de las bacterias? En la E. coli, por ejemplo. ¿Cuál había sido su epítopo de la E. coli? ¿Cuál es el epítopo de la H. coli? De Entamoeba coli.
de otras bacterias, de los de Lecores. ¿Ah? ¿Qué era? De todos los gram positivos, ¿cuál es su epítopo? El lipopolisacárido. Lipopolisacárido. LPS. Y otras bacterias, la fragilina también, ¿no? ¿Cuáles habían sido los epítopos de los hongos? ¿Cuáles habían sido los epítopos de los hongos? Sí, las glucosas grandes, ¿no? Como la manosa, por ejemplo, ¿no? Pues las glucosas grandes que forman parte de la cápsula del hongo se convierten en los epítopos. ¿Ya? ¿Y qué había sido un epítopo? ¿Qué había sido un epítopo? Es una parte del antígeno que va a ser reconocido por quién? Por muchas células, por muchos anticuerpos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué parte del anticuerpo se unía al epítopo? Eso, el parátopo, ¿no? Entonces el parátopo que se encuentra en el anticuerpo se une al epítopo y deja libre la fracción FC. Esa fracción FC también actúa como epítopo para atraer a otros macrófagos, ¿sí? Pero indiscutiblemente los epítopos de los antígenos están estructurados en base al tipo de antígeno, ¿sí? En las bacterias hemos visto que son los lipopolisacáridos y otras proteínas de membrana. En los virus estamos viendo que son proteínas de membrana como la neuraminidasa y la hemaglutinina, ¿no? Y en los hongos estamos viendo que son azúcares grandes como la manosa y otros azúcares, ¿ya? Pero también hay otros elementos que se constituyen como epítopos, que son elementos químicos, ¿no? Elementos químicos muy pequeños, y esos elementos químicos muy pequeños se llaman aptenos. Ahora, ¿qué es un apteno? Más adelante vamos a ver que un apteno justamente es una partecita del virus que nos ayuda a hacer las vacunas. Cuando apareció el COVID, no había vacuna para el COVID. Y diferentes empresas han entrado a competir cuál vacuna era la más efectiva. Ya había diferentes tipos de vacunas. Justamente una de esas vacunas agarraba el virus, agarraba sus proteínas de superficie y las dividía, las partía. Y agarraba un pedacito de esa proteína, que era un apteno, y eso lo iba a utilizar para convertirlo en vacuna, para que haya una reacción inmunológica del cuerpo. Pero como esa partecita de la proteína era muy pequeñita, por sí sola no podía activar el sistema inmune. Por tanto, han agarrado este apteno del COVID y lo han unido a una proteína. Entonces, muchas de las vacunas que hemos recibido eran proteína más apteno del virus. Y eso ha generado la reacción inmunológica en nuestro cuerpo. Reacción inmunológica que ha generado más linfocitos B, más linfocitos T, para que ataquen al virus cuando entra en nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, doctor, ¿por qué no le dimos el virus atenuado ya? ¿Para qué se queda ateno? Porque como era una enfermedad nueva, no sabíamos cómo iba a reaccionar este virus atenuado. ¿Sí? Probablemente le quitábamos una proteína y después de un tiempo el virus volvía a generar esa proteína y se activaba nuevamente. En vez de vacunarlo, le iba a causar la enfermedad. Por eso es que en algunas vacunas se ha utilizado aptenos del virus del COVID. Eso, el apteno es una partecita
del epítopo del virus. Una partecita del epítopo del virus. Puede ser una partecita de la neuraminidasa, puede ser una partecita de la hemoglobina, es un pedazo molecular de la bacteria. ¿Ya? Bueno, vamos a ir viendo más adentro. Ok. Bueno, como decía al inicio del video, ¿no? Todo inmunógeno es un antígeno. Es decir, para ser inmunógeno tiene que ser antígeno, ¿verdad? Pero no todos los antígenos son inmunógenos. Es decir, no todos los antígenos generan una reacción inmune. Ya hemos visto que el apeno es un antígeno, ¿verdad? Pero como es pequeñito, no va a generar una reacción inmune. Por eso he dicho, todo inmunógeno es un antígeno, pero no todo antígeno es inmunógeno. ¿Sí? Y aquí tenemos los antígenos, cualquier molécula que se una a un receptor, ese es un antígeno. Cualquier molécula que es capaz de unirse a la fracción Fa del anticuerpo es un antígeno. Dentro de esto están los atenos. Pero el inmunógeno es un antígeno capaz de no solamente unirse a un anticuerpo, sino también generar una respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Es decir, el antígeno es capaz de unirse a la fracción Fc del anticuerpo y generar toda una reacción de las células del sistema inmune. ¿Está bien? Ok. La antigenicidad es la capacidad de unirse a receptores TCR o PCR o anticuerpos. La inmunogenicidad es la capacidad de activar y generar respuesta inmune. ¿Sí? Dos cosas totalmente distintas. La antigenicidad y la inmunogenicidad. ¿Sí? Esta podemos decir que es la etapa inicial a esta hora, ¿no? Pero no todas las reacciones de antigenicidad generan inmunidad. Por el peso molecular, como vamos a ver más adelante. Ok. La ecuación visual de la inmunogenicidad. Atenos y portadores de apeno. Este es un apeno. Una cosita pequeña es un apeno. Y generalmente para ser apeno, que eso no piensa su cuadrito, tiene que tener un peso molecular menor a 50.000 kilodaltons. Menor a 50.000. Si el peso molecular de esta pequeña molécula es menor a 50.000, es un apeno. Pero si el peso molecular es mayor a 50.000, se convierte en un antígeno. Entonces, para que este apeno genere una reacción inmunológica, tiene que unirse a una proteína portadora. Se une a la proteína portadora y esta proteína portadora tiene mayor peso molecular y es la que va a generar una reacción inmunológica. Então, a antigenicidade não garante algo la antigenicidad la puede provocar el apeno. Puede, pero la inmunogenicidad tiene que serlo a través de una proteína de mayor peso molecular. ¿Sí? Generalmente estas proteínas, para que la vacuna prenda bien en el cuerpo, tienen alrededor de 100.000 kilodaltons. 100.000 más 50.000, 150.000 kilodaltons. Y ahí recién se genera una reacción de inmunidad. ¿Ya? Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comprendido esta parte? ¿Sí? Este es un antígeno, ¿verdad? Un apeno, ¿verdad? Que también es un antígeno, pero no genera inmunogenicidad. Pero este apeno unido a una proteína de peso molecular mayor, sí va a generar inmunogenicidad. ¿Está bien? Otra pregunta de examen es: ¿de qué depende la inmunogenicidad? ¿De qué depende? ¿Qué?
peso molecular. ¿A partir de cuánto? 50.000 para arriba, pero es mejor que sea mayor a 100.000. ¿Ya? O sea, de 50.000 para arriba, entre 50.000 y 100.000 va a generar reacción inmune, pero no tan fuerte. Pero ya a partir de 100.000, una buena vacuna, que sí te va a proteger toda la vida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar del radar de la inmunogenicidad, los factores intrínsecos que se relacionan con las reacciones inmunológicas. Para que el sistema inmunitario reaccione con fuerza, para que responda adecuadamente, la molécula no solo debe ser extraña al cuerpo, sino poseer el tamaño y la complejidad estructural necesaria para ser fagocitada, procesada por las células presentadoras de antígeno y generar una reacción inmunológica. ¿Sí? No solamente hace falta que la molécula sea externa al cuerpo, también tiene que tener una condición de estructura y de peso molecular. ¿Sí? Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, la alteridad. La alteridad es la distancia filogenética a nuestro cuerpo, es decir, mientras más diferente sea nuestra célula, esta molécula va a generar una reacción inmunológica. Luego tenemos el peso molecular, lo ideal, mayor a 100.000 kilodaltons. Pero a partir de 50.000 genera reacción inmunológica. La complejidad química. Tenemos heteropolímeros y homopolímeros. Cuando hay un homopolímero, la reacción inmunológica es débil. Pero cuando hay un heteropolímero, la reacción inmunológica es más fuerte. ¿Sí? Ahora la pregunta, doctor, explíquenos en términos, ¿qué es un homopolímero y un heteropolímero? ¿Sí? Un homopolímero es cuando las moléculas se unen de manera lineal y secuencial. Este es un homopolímero. Una línea, ¿no? Que está formada por 3 moléculas. En cambio, un heteropolímero es cuando la molécula se une en diferentes puntos. Este es un heteropolímero. ¿Ven? Está unido en diferentes puntos. Tiene una estructura mucho más compleja que una simple línea. ¿Ven? Entonces, si las moléculas se unen de manera diferenciada en diferentes puntos, va a generar más reacción inmune. Pero si se unen en línea, la reacción inmune no va a ser tan potente. ¿Ya? Entonces es un homopolímero y un heteropolímero. ¿Qué más? Susceptibilidad al procesamiento. Mientras más fácil sea de procesar, más antigenicidad. Es decir, mientras más fácil sea de partir este polímero, mientras más fácil sea de partir este polímero, más antigenicidad va a tener. ¿Qué era esto? Ok, ¿cuántos puntos de unión hay entre esta hoja y esta otra hoja? ¿Ah? 2. Ahora vamos a ver un heteropolímero. ¿Cuántos puntos de unión hay entre cada hoja? 1. ¿Cuál es más fácil de romper? ¿Este o este? El heteropolímero. ¿Por qué? Porque tiene solamente un punto de unión. En cambio, el homopolímero tiene 2. Entonces, mientras más fácil sea de quebrar, más reacción inmune va a generar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa dentro de la célula? Como vamos a ver más adelante. Entra así un heteropolímero al glóbulo blanco, a la célula plasmática, y la célula plasmática lo divide y solamente saca una molécula a través de su célula, a través de su membrana. Y esta pequeña molécula es la que lo presenta a los linfocitos B, a los linfocitos T.
como célula presentadora del antígeno. Ok, vamos a seguir avanzando. Entonces, condiciones para ser un buen antígeno, generar una inmunogenicidad. Tiene que ser lo más diferente posible al cuerpo, tiene que tener un mayor peso molecular, tiene que tener complejidad en su estructura y tiene que ser fácil de dividir. ¿Sí? Muy bien. Complejidad de la estructura directa, respuesta inmune. Ven, aquí tenemos un homopolímero, homopolímero, y este ya es un heteropolímero. Mientras más compleja sea la estructura, va a tener mayor poder para activar al sistema inmune. ¿Sí? No es lo mismo que entre un cuerpo que entre este. Bueno, dos llaves, dos cerraduras, la dicotomía del reconocimiento. Los linfocitos B reconocen a todo el antígeno, toda la estructura del antígeno, ¿ya? Lo reconocen enterito, los linfocitos B. En cambio, los linfocitos T solamente reconocen al antígeno que presenta la célula presentadora de antígenos. ¿Sí? Este va a ser el antígeno. ¿Ya? Este va a ser el antígeno, navegando por el cuerpo. Este antígeno llega, aquí está el linfocito B, lo agarra y se activa. Eso pasa con el B. Pero si se choca con un linfocito T, no lo va a reconocer, porque este es muy grande, no lo reconoce. Para que el linfocito T lo reconozca, otra célula tiene que comérselo, desdoblarlo, sacar este pedacito y presentarlo al linfocito T. ¿Ya? El linfocito T no reconoce antígenos, reconoce el contenido del antígeno, ¿sí? Las moléculas del antígeno. ¿Está bien? Pregunta de examen. Seguimos. Epítopos. Reconocimiento topográfico de superficie. Hemos visto que los anticuerpos interactúan con el antígeno libre soluble. Las formas tridimensionales son complementarias, moléculas pequeñas que encajan en bolsillos profundos, mientras que proteínas grandes interactúan con superficies amplias y planas. 19-22 aminoácidos de contacto, ¿no? Entonces sabemos que el epítopo del agente patógeno se va a unir al parátopo del anticuerpo. Y este parátopo del anticuerpo puede estar en un linfocito B, en un linfocito T o en una célula plasmática, en un macrófago. ¿Sí? Ojo que el parátopo del linfocito T jamás se va a unir al antígeno directamente. El antígeno tiene que ser degradado para que se una al linfocito T. Es la única diferencia. ¿Está bien? ¿Ok? En conclusión, lo que yo quiero que me entiendan es que aquí tenemos el epítopo del bicho y aquí tenemos el parátopo de nuestras células. Se unen y generan la reacción inmunológica. Epítopos con formación versus secuencia. Epítopo de conformación discontinuo, ¿sí? Esto, discontinuo, y 2. Y epítopo secuencial continuo, miren, secuencial continuo, secuencial continuo, ¿no? Acá igual. Bueno, la mayoría de los epítopos reconocidos por las células B son conformacionales, dependen de la estructura nativa tridimensional. Si el antígeno se desnaturaliza, el epítopo desaparece. Es decir, si el antígeno se destruye, va a destruirse también la parte del antígeno que se une al anticuerpo. La dinámica del ajuste inducido, ¿sí? Antes y después.
La unión antígeno-anticuerpo no es una interacción rígida. Al producirse el contacto, las regiones hipervariables, ¿en qué fracción del anticuerpo se encontraban? Las reacciones hipervariables. FP. Hipervariables CDR del anticuerpo sufren cambios conformacionales significativos para abrazar al antígeno, maximizando la complementariedad y la fuerza de unión. Es decir, este es el antígeno que tiene su epítopo, aquí está el parátopo, y aquí está nuestro anticuerpo. Esta es la fracción FA, o variable, y aquí está la fracción FC o constante. Entonces el anticuerpo se une al antígeno. Y en ese momento hay un cambio de configuración. ¿Miren cómo cambia la configuración? Esta configuración va uniéndose a diferentes puntos del parátopo. Y este cambio de configuración es debido a enlaces que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Epítopos T, el requisito del procesamiento interno. Aquí, ¿no? Ya les dije que los linfocitos T no reconocen al antígeno completo. Ellos solamente reconocen parte de los antígenos, ¿sí? Por tanto, para que el linfocito T reconozca al antígeno, un macrófago o una célula plasmática tiene que haberse comido al antígeno, tiene que haber dividido al antígeno y haber extraído alguna parte molecular, y es esta parte molecular la que va a reaccionar con la fracción FB de los linfocitos T. ¿Sí? Que ustedes ven aquí es una fracción de todo el antígeno, ¿verdad? No es como este, es un antígeno completo, ¿verdad? Todo el antígeno está reaccionando. En cambio aquí solamente es una parte de todo esto, ¿no? Una molécula que activa a la fracción FB del linfocito T. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo que quiero que se entienda de esta parte es que el linfocito B no va a reconocer al antígeno completo, al bicho completo, no va a reconocer. Pero el linfocito T es más selectivo, es más especial. Y no solamente lo va a reconocer al bicho, le va a pedir a la célula plasmática: oye, yo no quiero verlo al criminal, tráeme sus antecedentes, tráeme su carnet de identidad, que eso es lo que me interesa a mí. Entonces el policía tiene que agarrarlo al criminal, arrestarlo, sacarle su carnet y llevar su carnet al linfocito T para que el linfocito T recién actúe. ¿Sí? ¿Y por qué es tan selectivo el linfocito T? Si el linfocito T no fuera tan selectivo, cualquier antígeno podría activar el sistema inmune y nuestro cuerpo se podría disparar y atacar a cualquiera sin sentido. Por eso es que el linfocito T es más específico. ¿Ya? Ok. El complejo terciario de reconocimiento dual en el centro de la célula T, PCR, no reconoce solo el antígeno, reconoce la combinación exacta y específica del péptido antígeno más la molécula, ¿qué es esto? Complejo mayor de Eso, el complejo mayor de ¿sí? Entonces, esta cosita que están viendo ustedes acá debe ser presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad, que es otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Dónde se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? ¿Dónde se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? ¿Dónde se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? En todas las células del cuerpo que tienen núcleo. En todas las células del cuerpo que tienen núcleo se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Sí?
todas las células, células de la piel, células de la mucosa, célula del hueso, célula muscular. En toda célula que tiene núcleo se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Sí? ¿Y en qué células se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? En las células del sistema inmune que fagocitan. ¿Cuáles son las células del sistema inmune que fagocitan? Macrófago. Ya, ¿qué más? Neutrófilo también, ¿no? El macrófago, neutrófilo, célula plasmática, ¿sí? ¿Cuál es el complejo mayor de histocompatibilidad? La división funcional celular, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 reconoce antígenos exógenos procesados por las células presentadoras de antígeno, ¿no? Recordemos que la célula presentadora de antígeno, ¿qué es? ¿Qué es una célula presentadora de antígeno? ¿Qué era? ¿Ah? ¿Eso? ¿Qué era? ¿Linfocito qué? Eso, linfocito B más IgD. Muy bien. Linfocito B más IgD es célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿en qué célula presentadora de antígeno tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Linfocito D más inmunoglobulina D. ¿Vale? Okay. Y por otro lado, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 reconoce antígenos endógenos, virus, tumores en cualquier célula nuclear. Aquí hay unas células que está expresando aquí el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. En cualquiera de estos dos casos, el linfocito T lo va a reconocer, se va a unir a este, y va a tener dos caminos. Un camino es activar a otros linfocitos B, y el otro camino es unirse acá y empezar a secretar perforinas para que destruyan a la célula. Se une y empieza a disparar hasta matar a la célula. Bueno, las fuerzas bioquímicas de reconocimiento, ¿no? Aquí tenemos puentes de hidrógeno que nos ayudan a que el epítopo se una al parátopo. Tenemos interacciones hidrófobas, tenemos enlaces iónicos y aquí tenemos la fuerza de Van der Waals, que también actúa como mediador en la unión del epítopo con el parátopo. ¿Han oído hablar de la unión de Van der Waals? Tarea para la casa y para la práctica del día viernes. Quiero que investiguen qué son las fuerzas de Van der Waals. Van der Waals. Van der Waals se escribe. Quiero que averigüen qué son las fuerzas de Van der Waals y cómo actúan en el reconocimiento inmunológico. Ahí se van a dar cuenta de algo que la medicina está investigando en este momento. ¿Han oído hablar de la magnetoterapia? ¿Han oído hablar de la terapia con imanes? ¿Han oído hablar de la terapia con imanes? Dice que la terapia con imanes te cura, ¿no? La lumbalgia, te cura inclusive la anemia, ¿no? Te cura algunas infecciones, ¿no? Ayuda también a que vaya cicatrizando más rápido el hueso, ¿no? No sé si han oído hablar ustedes de eso, ¿sí? Pero cuando lean Van der Waals se van a dar cuenta si es cierto o simplemente es un cuento que nos están vendiendo para que nosotros veamos todo, ¿no? Pero tienen que ver. ¿Ok? Entonces hay varios mecanismos a través de los cuales se unen el epítopo con el parátopo. ¿Cuáles son? Fuentes de hidrógeno, interacciones hidrófobas, es decir, que repelen al agua, enlaces iónicos y las fuerzas de Van der Waals. Son los 4 mecanismos moleculares a través de los cuales se unen los epítopos con los parátops.
Materias de síntesis, perfil de reconocimiento, aquí está mal, son parátopos, parátopos de células B, parátopos de células T. La interacción en la célula B es un complejo binario, anticuerpo más antígeno libre. En cambio, en la célula T es un complejo ternario entre el receptor del linfocito T más el antígeno más el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Repetimos. En el linfocito B, el parátopo, para reconocer al antígeno, necesita solamente al anticuerpo y al antígeno libre. Nada más. Al antígeno libre, nada más. En cambio, en el linfocito T, para reconocer al antígeno, necesitamos que el antígeno esté unido al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? En las células B, los parátopos son proteínas, polisacáridos y lípidos. En cambio, en las células T, los parátopos son proteínas. ¿Sí? Por eso la diferencia. ¿Sí? Aquí son polisacáridos, proteínas, y aquí principalmente son proteínas. Propiedades del parátopo en las células B: accesible, es externo, es hidrófilo, conformacional o secuencial. En cambio, en las células T es interno, procesado, lineal y secuencial. Los requisitos del complejo mayor de histocompatibilidad. Las células B no requieren complejo mayor de histocompatibilidad para activarse. Pero los linfocitos T sí requieren complejo mayor de histocompatibilidad. Pregunta de examen: una de las siguientes células requiere complejo mayor de histocompatibilidad para su activación. Inciso A, neutrófilo. Inciso B, célula plasmática. Inciso C, linfocito D. Inciso D, linfocito T. ¿Cuál es la respuesta? Linfocito T. ¿Ah? Linfocito T. Inciso D. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Aplicación clínica del diseño estructural en las vacunas. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto de que ustedes comprendan la estructura molecular? Porque esta estructura molecular nos permite generar vacunas. Y como decía en el video, ¿será que algún día encontramos el epítopo universal? ¿Generamos una vacuna para este epítopo universal? De tal forma que sea una sola vacuna para todas las enfermedades. ¿Verdad que existe? Algún día llegaremos a eso. Tal vez mis ojos no lo van a ver como médico, pero estoy seguro que los suyos o los de sus hijos lo van a ver. Porque la medicina está en eso, está enfocada en eso. Hoy en día ya hablamos de la nanotecnología, ¿no? ¿Sí? Y con la nanotecnología, ¿será que podemos modificar estas cositas con la nanotecnología? ¿Será que podemos modificar estas cositas con la nanotecnología? Claro que sí. Un nanobot es como este puntito en esta molécula. Eso es un nanobot. Imagínense, con 50 nanobots yo modifico toda esta parte. ¿Sí? Entonces, a eso está avanzando la ciencia médica. Hay muchos avances. Ok, entonces la aplicación del diseño de la vacuna. Aquí, por ejemplo, tenemos una toxina, que es la toxina del tétanos, ¿no? Ahora, ¿cómo se fabrica la vacuna para el tétanos? Ahí agarramos un apteno, que es la toxina del tétanos, y este apteno, hemos dicho que es antígeno, pero no tiene inmunogenicidad, la unimos a una proteína, ¿sí? Y generamos el toxoide tetánico, que es inofensivo porque está unido a la proteína, pero que genera reacción inmunológica y inmunogenicidad. Es decir, activa los linfocitos B, activa los linfocitos B. Y son los linfocitos B
toxina botulínica o tetánica, perdón, cuando en algún momento nos cortemos el pie o que seamos untados con sarro y con tétano. ¿Sí? Entonces, es el fundamento de las vacunas. Comprender la relación estructural, antigenicidad, y la antigenicidad salva vidas. En la vacuna antitetánica se modifica químicamente la toxina para crear un toxoide. El toxoide no enferma, pero genera reacción inmune. Este pierde su toxicidad, es decir, este toxoide ya no genera la enfermedad, pero conserva su estructura tridimensional y sus epítopos conformacionales, permitiendo la generación de anticuerpos neutralizantes en el mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la fábrica de anticuerpos? ¿Cuál es la fábrica de anticuerpos? ¿Ah? Más fuerte. Enseñan a los compañeros. Prepárenos por el examen. La fábrica de anticuerpos son las células plasmáticas. ¿Sí? ¿De dónde sale una célula plasmática? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la célula plasmática? El linfocito. Eso, del linfocito B, muy bien. El linfocito B tiene dos caminos: seguir formando linfocitos B o convertirse en células plasmáticas. ¿Verdad? Okay. ¿Y de dónde sale un linfocito B? Essa linhagem linfóide. Ah, el linaje linfoide. ¿De qué célula? Célula madre Célula hematopoyética. Eso. Bueno, este es un resumen de todo lo que hemos dicho. Resumen de todo lo que hemos dicho. No se olviden del video. Hay antígenos que son exógenos, que vienen fuera del cuerpo, como los virus. Hay también antígenos endógenos, que son internos. Y hay autoantígenos que son propios de nuestro cuerpo. Mientras mayor peso molecular tenga, mayor inmunogenicidad va a crear. Con relación a su configuración espacial, mientras más compleja sea la estructura del antígeno, mayor reacción inmune va a generar. ¿Sí? No se olviden la unión del epítopo con el parátopo, ¿no ven? ¿Qué región es esta del anticuerpo? ¿Qué región es? ¿Qué región es esta? Eso, PAP. ¿Qué región es esta? FC. Muy bien. ¿Qué es esto? Parátopo. ¿Qué es esto? Epítopo. Muy bien. ¿Sí? No se olviden del reconocimiento por las células B de las células T. No se olviden que la célula T reconoce una parte del antígeno. En cambio, la célula B reconoce todo el antígeno. ¿Sí? Aquí vamos a ver una reacción de cómo una célula del cuerpo, un macrófago, reconoce a un antígeno, a un virus, a una bacteria, se la come y genera aquí el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Bien? Aquí está, me ha dado la bacteria, la ha dividido y esta partecita la está presentando al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y este complejo mayor de histocompatibilidad activa el linfocito T. ¿No? Que el linfocito T activa otros linfocitos B, los linfocitos B se clonan, se convierten en células plasmáticas y generan más anticuerpos. ¿Cuántos tipos de anticuerpos tenemos? ¿Ah? ¿Cuántos? 5. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el anticuerpo que se encuentra en mayor proporción en nuestro cuerpo? ¿Ah? 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 No lo duden, díganlo, ¿cuál? IgG. ¿Cuál es el único que atraviesa la barrera placental? ¿Ah? Eso. ¿Cuál es el único que se encuentra, bueno, cuál es el que se encuentra en mayor proporción en la saliva? Ok, la IgA, muy bien. ¿Y cuál es aquel anticuerpo que se aumenta en reacciones alérgicas? ¿Cuál es aquel anticuerpo que aumenta
aumenta en enfermedades parasitarias. Eso, dije. ¿Y cuál es aquel anticuerpo que se une al linfocito B para convertirlo en célula presentadora de? Eso, IgD. ¿Cuál de ellos es un polímero o un pentámero? ¿Ah? IgM. ¿Cuál de ellos es un dímero? ¿Ah? IgA. Muy bien. El resto son monómeros. ¿Cuál de ellos tiene una cápsula que lo protege? IgA. Vamos a ver por último este video. Bienvenidos al torrente sanguíneo. Hoy descubriremos a los invasores microscópicos, los antígenos. Por su origen, los antígenos pueden clasificarse como exogenógenos o incluso autoantígenos propios. Por su configuración molecular, suelen ser proteínas complejas, polisacáridos bacterianos o por su reacción, son inmunógenos que detonan defensas, o haptenos que requieren unirse a proteínas. Al ingresar, los macrófagos actúan como centinelas, atrapan y digieren al antígeno mediante fagocitosis. Luego, el macrófago exhibe fragmentos del antígeno en su superficie usando moléculas MHC clase. Un linfocito T colaborador reconoce el complejo, se activa y secreta citocinas mensajeras. Estas citocinas transforman a las células B en fábricas que disparan miles de anticuerpos específicos. Los anticuerpos neutralizan antígenos, mientras las células T citotóxicas destruyen células ya infectadas. Si el sistema reacciona de forma inapropiada, puede causar alergias, asma o enfermedades. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje inmunológico. Hasta la próxima. Muy bien, y para terminar, irnos a casa. Gracias. Gracias. Y un aplauso más fuerte para todos ustedes. Muy bien. Por lo menos me queda la satisfacción de que ya dominan algunos conceptos básicos de inmunología. Me agrada mucho, de verdad. Sé que no han leído mucho, pero por lo menos se les está quedando algo. Ok, como de costumbre tienen hasta las 7 de la noche del día de hoy para responder el examen del día de hoy. Y consejo de amigo, si pueden grabarse o hacer un screen, las preguntas, háganlo, porque de todas las evaluaciones diarias que damos en clases va a salir el examen teórico. ¿Ya? Ok. ¿Alguien quería que hablemos de los grupos para la feria? No sé, levanten la mano aquellos que no tienen grupo todavía. A 1, 2, 3, 4. ¿Quién más no tiene grupo? ¿Todos los demás tienen grupo? ¿Sí? Todos los demás tienen grupo. Ok, reúnanse los 4, por favor. Pueden formar un grupo. ¿Hay algún grupo de 7? ¿O todos están de 8? ¿Ustedes tienen de 6? 5. ¿Alguien de el grupo de 6 puede admitir 2 más? Ya. Levanten la mano, 2 que no tienen. 4. Ah, no, ya no. Los 3 que no tienen grupo que se vayan a ir 4. A 5. Ah, 5. Ok. Está bien, los 3 se vayan al 5. Son 8. Listo. Por favor, ya les subí los formatos al grupo. Vean cómo son los formatos.
artículo 4 del libro de Cubi, de la página 74 a la 110. Dices ahí como yo Los para dos de sacar lectura de fotos. la 74 a la 110. Amigo, dices para sacar fotos. Será ahí, ¿Un D? ahí.